Aquí comienza El Humano Porvenir, una mirada optimista del futuro posible de nuestra especie. El Humano Porvenir, salud, producción agroalimentaria, ambiente y energía. Una hora de noticias, reflexiones y fundamentos acerca de lo que se sabe, se puede saber, lo que se hace y lo que se puede hacer. El Humano Porvenir. Allá vamos. Hola, gracias por estar ahí escuchando. Aquí arrancamos con el último capítulo del ciclo 2025 de este programa. ¿Julio? Sí, doña Nírica, ¿cómo dice que le va? Y acá andamos, Julito, asomándonos al silencio que se viene. Vos ya sabes, dejas la radio y yo desaparezco. Ya te estoy empezando a extrañar. Bueno, doña Nírica, pero usted sabe que esto no es para siempre, ¿eh? Solo hasta el año que viene, en principio. Además, sépalo, usted, para mí, siempre va a estar. Bueno, gracias. ¿Y qué tienes para hoy, para la despedida? Bueno, un repaso por algunos conceptos que ayuden a justificar un mensaje final. ¿Podrías empezar por ahí? ¿Cómo? Por el mensaje final. Ajá, veo que se ha vuelto una experta en comunicaciones. Así debe ser, ¿eh? Mandas el mensaje y después lo explicas, lo fundamentas. Así debe ser. ¿Y cuál es el mensaje, Julito? Bueno, podríamos comenzar con una frase que tomé de un filósofo español que nos visitó el siglo pasado, a los argentinos, se interesó en nosotros, nos conoció, habló, pensó en nosotros y terminó diciéndonos, argentinos a las cosas. Ajá. ¿Y qué quiso decir con eso? Quiso decir, déjense de hablar tanto y de discutir tanto y pónganse a hacer. Ah, me gusta eso para el humano por venir. Me alegro que le guste. Hoy vamos a repasar, como le dije, nociones y conceptos que fundamenten o den pie a ese mensaje, a esa exhortación. Por supuesto, esto vinculado con los 4 ejes temáticos que nos han ocupado durante el camino. Con respecto a la salud, me apuraría a decir que las cosas andan en el mundo en general y entre los argentinos también bastante bien, muy bien. Con la agricultura también, pero lo que pasa es que hay mucho por hacer todavía y que hace falta que hagamos. Con la doctora Miriam Grimrad hemos aprendido a entender básicamente la estrecha relación que existe entre la salud y los otros 3 temas que nos han interesado examinar. Fundamentalmente la cuestión ambiental, la cuestión alimentaria y de alguna manera también la cuestión energética. Todos ellos fungidos por la naturaleza de nuestro organismo, tan ligado a esas formas de vida, a otras formas de vida con las que íntimamente convivimos. Claro, si te interesa la salud, como yo te he dicho, todos los otros temas se te vuelven interesantes. Esa es la idea. Y con Miriam pudimos enlazar esa relación racionalmente. Ahora, si tenemos que identificar un territorio en el que se cruzan todos los temas que hemos venido escuchando en nuestras conversaciones acá, yo diría que es el de la bioeconomía, es decir, todo lo que se puede hacer a partir de los principios y posibilidades de los recursos naturales con los que contamos y a través de los procedimientos vinculados con el conocimiento de la naturaleza viva. Pero ojo, que hay alertas en el horizonte a las que tenemos que prestar mucha atención. Y por supuesto, tal como lo venimos sosteniendo, con todo el conocimiento disponible para salir de la encrucijada. Escuchemos primero algo que se dijo acá vinculado con esas 2 amenazas que se ciernen mundialmente sobre nuestra especie, atentando contra el humano porvenir. Dale, escuchemos.
Al promediar la charla le pedimos a Cellucci que nos ilustre acerca de la relación entre los distintos factores atmosféricos que determinan el clima. Una relación entre temperatura, humedad, vientos, gradientes de presión que tienden al equilibrio en condiciones normales de la naturaleza. Le preguntamos si ellos, los meteorólogos, notan que ese equilibrio se está alterando. Sí, se está alterando, sí. Ahora tenemos datos buenos, completos, porque se hablaba del calentamiento global, del efecto invernadero desde 25, 30 o un poco más años. Pero hace 30 años atrás no teníamos los datos que tenemos ahora. Y ahora podemos decir que las cosas se encajan. Los pronósticos que había atrás sobre ese escenario futuro de cambio climático y los datos que tenemos observados ahora de los últimos 20, 30 años encajan perfectamente. ¿Tenemos alternativas frente a todo esto? Bueno, es una pregunta muy difícil, ¿no? Es una pregunta muy difícil. Yo creo que intentar frenar el calentamiento global, en fin, eso ya se está intentando a nivel internacional. Las COP, ¿no? Las reuniones, el Acuerdo de París, son intentos de los países para disminuir, ya no eliminar, disminuir la velocidad con que la temperatura aumenta. Hasta ahora claramente fracasamos. Entonces yo creo que lamentablemente caminamos más para un plan de adaptación, de mitigación. ¿Por qué se dice que el suelo es un recurso no renovable? Es porque la degradación del mismo, la utilización del mismo y su consecuente degradación es mucho más rápida que su poder de regeneración en el término de una vida humana. Nuestro optimismo se basa, ya lo dijimos, en que hay cómo perfeccionar nuestro desempeño en esta deriva de la civilización. Una deriva en la que todos, ricos, pobres, humildes y poderosos, aunque con distinto nivel de riesgo cada uno, estamos todos involucrados. Ahora, pregunta: ¿en qué horizonte temporal proyectamos nuestro humano porvenir? Sería muy difícil desprenderse de la mirada instintiva, esa de cada uno, en la que uno cifra ese horizonte en la escala de nuestra existencia personal. Pero también están los hijos y los hijos de los hijos, propios y ajenos, que nos abren una nueva perspectiva. El horizonte mayor, el lejano, ya lo sabemos, se construye paso a paso. La cuestión consiste, por lo tanto, en no dejar de ir haciendo. Ahora, en atención precisamente a lo que Cellucci nos advirtiera acerca de que estamos ya en un punto de no retorno respecto del nivel de calentamiento atmosférico, quisimos traer a escena a nuestra estrella vegetal, la caña de azúcar, y ver lo que puede aportar al intento de bajar la velocidad del calentamiento producido especialmente por los gases metano y dióxido de carbono que participan del efecto invernadero. Hablamos a propósito de ese tema con el ingeniero Santiago Paz Brull. Además del rendimiento en términos energéticos de la caña de azúcar, le preguntamos a Paz Brull cuál es el aporte de la especie como cultivo en relación a las emisiones de efecto invernadero. Esa es una pregunta muy interesante porque la caña de azúcar, el biocombustible que se genera a partir de ella, cuando en su combustión
los gases de efecto invernadero que lanza la atmósfera, lo captura la planta en su ciclo de crecimiento. O sea, estamos hablando de un círculo neutral de carbono. No es lo mismo que un combustible fósil, que se desentierra y va a la atmósfera y nadie lo captura. Aquí la planta sí lo captura. Hoy consta en el Senado de la Nación un proyecto destinado a actualizar la legislación vinculada con la producción de bioetanol en el país a partir de maíz y de la caña de azúcar. El proyecto es producto de un amplio consenso entre 9 provincias de la Liga Bioenergética de la Argentina y las cámaras de empresas productoras de bioetanol a partir de la caña de azúcar y maíz. El mensaje central elevado a los senadores de la Nación reza: el proyecto de la Liga no implica costo fiscal, genera ahorro en divisas, promueve competencia, empleo e inversiones, ofrece mayor soberanía energética y constituye una verdadera política de Estado para una industrialización federal y la competitividad de actividades de relevancia socioeconómica. Esperemos que el proyecto prospere. Bien, eso en cuanto a la cuestión climática. Además de todo lo que hay que hacer en materia de obra pública para evitar daños producidos por los desastres naturales que sabemos están ocurriendo y van a seguir ocurriendo: inundaciones, sequías, derrumbes, racionalización del hábitat de la población, diques, embalses, desagües en campos y en ciudades, en fin, adaptarnos y mitigar. Con respecto a la mitigación, bueno, disminuir la velocidad con la que se incrementa la temperatura ambiente en el planeta. Ahora, ¿qué hacer con los suelos? Bueno, la agricultura de hoy posee una enorme cantidad de conocimientos aplicables con este fin, dentro de un panorama general que hace de la agricultura de hoy algo científicamente viable. Escuchemos lo que nos dice a propósito de esto el doctor Emilio Satorre, académico, agrónomo por supuesto, doctor en filosofía y consultor de los grupos CREA. Escuchemos. Con el avance de la ciencia, con la incorporación del método científico como un instrumento para conocer, la agricultura cambió notablemente. Y a mí me parece que vamos hacia una agricultura científica en términos generales. Vamos incorporando ese conocimiento que la ciencia nos va dando al manejo de los procesos de la agricultura, con insumos y con muchas tecnologías de manejo como las que te he mencionado. Ahora podemos predecir un poco más e incluso generar escenarios, interacciones que no eran tan sencillas de observar y de identificar bajo las condiciones experimentales, reduccionistas de base científica tradicional, digamos así. Empezamos a manejar mucha información para esto. Durante muchos años, y aún hoy, la agricultura basó su productividad en el uso de insumos químicos que, es cierto, ayudaron mucho a proteger los cultivos y a incrementar consecuentemente sus resultados, tanto en términos de volumen como en términos del rédito económico. Pero hoy se avanza hacia unas nuevas prácticas vinculadas precisamente con el avance del conocimiento científico. Hoy se siguen usando los insumos, pero estamos en transición. Sigamos escuchando algo más de lo que nos dijo Emilio Satorre. A esa agricultura de insumos se le va asociando ya sobre la segunda parte del siglo pasado, el último tercio del siglo pasado,
lo que llamamos nosotros tecnologías de procesos. Entonces generamos una agricultura más rica porque los conocimientos nos permiten manejar procesos. Y por ejemplo, en protección vegetal nace la idea del manejo integrado de plagas, el manejo integrado de malezas, la elección de la fecha de siembra, procesos como la densidad que vamos cambiando. Es decir, vamos incorporando ese conocimiento que la ciencia nos va dando al manejo de los procesos de la agricultura, con insumos y con muchas tecnologías de manejo como las que te he mencionado. A partir de ya la última parte, digamos desde 1980 en adelante, comienza a consolidarse mucho del conocimiento científico de manera que permite desarrollar lo que en términos generales yo llamo tecnologías de conocimiento. Comenzamos a incorporar un montón, a consolidar un montón del progreso científico anterior dentro de un conjunto de saberes que terminan usándose como herramientas en nuestra agricultura. A esta agricultura científica de superficie, digamos de prácticas de superficie, de manejo, vino a sumársele un notable avance de las ciencias básicas, especialmente vinculadas con la fisiología de las plantas, con la biología molecular, con todo lo que ocurre adentro de la planta, apuntadas a sustituir los productos de síntesis por moléculas que induzcan reacciones positivas en el individuo planta y colectivamente en el cultivo de que se trate. Escuchemos lo que nos dice al respecto nuestro amigo, el biólogo molecular Juan Carlos Díaz Ricci. ¿Qué es esto de la cuarta revolución verde? La primera revolución fue la domesticación de especies. La segunda revolución verde es cuando se empiezan a utilizar ya químicos que están basados en el conocimiento de la fisiología de las plantas. Y viene después de un tiempo alguien que trabajó mucho en el desarrollo de lo que él llamó la tercera revolución, que es el manejo del genoma, para mejorar el cultivo, para quitarle lo que pueda ser nocivo y para agregarle lo que pueda ser benéfico. Entonces eso demostró que se la podía reprogramar a las plantas. Y eso evolucionó con una visión, por supuesto, era un gran boom tecnológico, pero siempre con una visión un poco estrecha en cuanto a modificar una propiedad y esperar un resultado único. De esa interpolación entre lo que pasa in vitro a lo que pasa en el campo, empieza a surgir todo esto que ahora me gusta a mí llamarlo, y algunos ya lo llaman, la cuarta revolución. A la par del progreso de la biología molecular, cuyo objetivo más preciado sería el de dominar la estimulación biológica de las defensas o la resistencia de las plantas que nos sirven de alimentos, ya no solo reprogramando su genética, sino induciendo una respuesta natural en las plantas a través de la activación de sus propios mecanismos metabólicos, crece el conocimiento de la relación de la planta con la comunidad microbiológica con la que convive. La necesaria sustitución de los insumos químicos con la consiguiente recuperación de la calidad de los suelos encuentra hoy en la microbiología, especialmente en el conocimiento de la función que cumplen las bacterias en el suelo y con la planta, una vía para el avance de lo que hoy se conoce como agricultura regenerativa. Escuchemos, doña Onérica, algo de lo que nos decía Luis Wall desde su mirada de microbiólogo. Los agroquímicos se utilizan en muchos casos, y se utilizan para asegurar para asegurar la producción, hay protocolos de aplicaciones
llamémosla preventivas, porque se sabe que esas aplicaciones aseguran el rendimiento, etcétera. Pero uno lo que va haciendo es acumulando agroquímicos en el sistema, y los agroquímicos van generando cambios en los microbiomas del suelo, en los microbiomas de la planta, y el sistema se hace dependiente de los agroquímicos. Y entonces hay que salir de esa situación, y ahí se sale de a poco. Como el que depende de una droga que tiene que salir de a poco, porque no se puede cambiar un manejo de un día para el otro. Y el manejo final, ¿cuál es no, nadie tiene la respuesta. Y probablemente la respuesta dependa de cada sistema, de cada ambiente. Pero lo que sí es absolutamente necesario es aplicar el conocimiento o tener el conocimiento presente. Incluso hasta el propio agricultor que sigue haciendo una agricultura en base a insumos químicos, cuando se entera de toda esta, llamémosle, yo lo sigo llamando novedad microbiológica del suelo, microbiológica de las plantas, hace lo que hizo siempre, pero está mirando al suelo y a la planta de otra manera. Y empieza a prestar atención a otras cosas. Y se da cuenta que si va haciendo uso de cultivos de servicio, de ciertos insumos, rota cultivos, va a empezar a observar mejoras que las puede interpretar en términos biológicos. Y es como yo digo, empieza a ser un camino de ida. Nadie, cuando empieza a hacer algo que le hace bien al sistema y le hace bien a uno porque ve que es su sistema, es su producción, nadie vuelve para atrás. Nadie quiere estar envenenado o enfermo, perdón. Y hay otro tema que, si me permitís, quiero también mencionar. Hay otro tema que es un riesgo que se habla bastante poco, que es que la acumulación de agroquímicos en los sistemas, y lo digo a nivel mundial, genera en los campos selección de genes de resistencias a antibióticos. Porque los genes de resistencias a antibióticos son naturales, son como herramientas, si se quiere, de defensa que hay entre los microorganismos que se atacan con antibióticos. Hay lo que vos decías, una guerra por espacios y por recursos a todas las escalas, a todos los niveles. Entonces, si una bacteria, un actinomicete o un hongo produce antibióticos para sacarse de encima la invasión de ciertas bacterias, va a controlar los niveles. Entonces la bacteria, para no morirse, genera resistencias a esos antibióticos. Lo que ocurre con los genes de resistencia a antibióticos, que son como elementos, como yo lo digo, es un ejemplo de aprendizaje y enseñanza y transferencia de conocimiento a nivel microbiano. Claro. Los microorganismos aprenden a resistir a un antibiótico y son capaces de transferir ese gen de resistencia a otro microorganismo que tiene al lado, por un mecanismo de transferencia genética horizontal. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? De resolver esos inconvenientes y tratar que la agricultura sea cada vez más sostenible, pero no en el sentido económico, no en el sentido de que el margen bruto me dé mejor, sino en el sentido, porque el margen bruto me dé mejor, dejan afuera de la ecuación el costo ambiental, y el costo ambiental lo paga Dios. Pero si yo soy ateo, a mí no me lo paga nadie. Y ahí hay un problema, porque ¿quién paga el costo ambiental? Y lo curioso es que el costo ambiental lo pagamos todos, porque tiene que ver con el costo ambiental, es el calentamiento global, es la pérdida de fertilidad de los suelos. Pero el que más paga el costo ambiental es el propio dueño de la tierra, porque se le va degradando su suelo. Y hoy la ciencia muestra que es posible regenerar suelos, es posible hacer una agricultura regenerativa, es posible hacer una agricultura que vaya generando más salud en el sistema y vaya mitigando el calentamiento global. Ese conocimiento cada vez está más disponible y más generalizado. Bueno, doña Enérica, vamos a hacer aquí una breve pausa y cuando volvamos vamos a escuchar a ver qué nos dice Miriam como su mensaje de despedida. Dale. Ya volvemos.
Hola Miriam. Hola Julio. Hola Miriam, ¿cómo andas? Muy bien, doña Onírica. ¿Y usted cómo está? Y bueno, acá está un poco tristona estoy porque ya sabes, el último capítulo. Hasta el año que viene no sabemos ya. Bueno, en fin. Bueno, pero sí, mire, ¿hace cuánto que nos conocemos, doña Onérica? Ay, hace un montón. ¿Ha visto? Y no, nos perdemos de vista y después volvemos, vuelvo a la radio, usted vuelve conmigo. Así que no. Bueno, bueno. Bueno, ya me has consolado. Bueno. Entonces, Miriam, ¿qué te parece que podemos dejar de tu parte como el último mensaje de este ciclo de 2025 del Humano Porvenir? Porque hemos recorrido un largo camino, muchacha. Hemos empezado con los virus del resfrío, con la tríada ecológica, es decir, la serie de factores que tiene que coincidir para que una persona se enferma. Hemos hablado de los virus, del sistema inmunológico, de las bacterias, de los hongos, de los virus, de las bacterias, en fin, ha sido largo, muchas horas de conversaciones. ¿Con qué lo primero que te viene a la cabeza para decir, bueno, dejo esta reflexión al público de El Humano Porvenir? Hmm, Hmm, hmm. A ver, a ver, a ver. Yo me acuerdo que vos me comentaste algo acerca de que el tomate fue el verdadero origen de la papa. Así dicen los científicos, sí, así Eso es es. muy interesante. Es muy interesante, es muy interesante. Mira, hay ahí una buena reflexión, porque cuando hemos desarrollado todos los tipos de microorganismos con los que convivimos y las estrategias que hemos desarrollado, ¿verdad? Para poder convivir con esos microorganismos. Cuando hablamos de las vacunas y cuando hablamos de la inmunidad que ofrecen las vacunas ante estas challenges, ¿cómo se dice Los challenges? desafíos. Los desafíos, gracias. Los desafíos que nos ofrece, que no podemos perder de vista, que nosotros somos solo un elemento más en la naturaleza y que la naturaleza ha diseñado a cada uno de sus integrantes para cumplir un rol y lo ha hecho con mucha precisión, que nosotros todavía no tenemos la capacidad de reproducir ni anticipar. Ajá, Entonces, esto que vos me haces el comentario, que yo del origen de la papa es una solenácea, que es de la misma familia que los tomates, que los ajíes y las berenjenas. ajá, Y sin embargo, todas estas frutas son muy diferentes. Generalmente la evolución de ciertos caracteres lleva cientos de miles de años o millones de años hasta que se desarrolla, pero la naturaleza tiene esta bondad de tomar atajos. ajá, Entonces, por ejemplo, cuando desarrolla la célula humana necesita un motorcito que genere energía para propulsar todos los procesos bioquímicos que se dan dentro de la célula, y para hacer eso, en algún momento incorporó a una bacteria que cumple esa función, y esa es la que le llamamos la mitocondria. la Y eso es una, mitocondria, claro, que es sí, la usina energética de las células. exactamente. Eh, ujú, Y entonces eso es un atajo biológico que hizo la naturaleza. ajá, Y con el tomate y la papa pasó algo similar. Había una planta que existe hoy, existía en la antigüedad y persiste hoy, no me acuerdo en este momento el nombre, y existía la planta de tomate en el mismo medio ambiente. Y por ajá, alguna razón producen una cruza. Y si ajá, bien pertenecen a la misma familia, a la misma rama botánica, son sí, plantas, son especies diferentes dentro de la... en las plantas, como en los animales, las cruzas, las hibridaciones entre animales o entre plantas que se parecen, pero que son de estirpes diferentes,
generalmente suelen ser estériles. Podemos pensar, por ejemplo, en la mula, que es producto del caballo y de El burro. el burro. Sí, bueno, un caballo y la burra, digamos. Bueno, pero también hay una versión al revés, ¿no es cierto? Y Sí, entonces sí, se llama diferente, sí, pero estamos hablando. sí. Pero la progenie esa suele ser estéril. Y como ese ejemplo hay un montón en la naturaleza. Ese es el más conocido. Y sucede en las plantas también. Cuando uno cruza una planta con otra, que son de especies diferentes, la progenie suele ser estéril. O sea que la fruta no tiene semilla, por decirlo así. Ajá. Pero he ahí que esta planta, que es de la familia de las solenáceas, como el tomate, por una razón que nosotros no tenemos claro por qué, producen una cruza y se genera una planta con unas características nuevas que no existían previa a esta cruza, Ujú, en donde se genera un órgano de reserva que es subterráneo. El ujú, tomate, la planta de tomate no tiene ningún órgano de reserva. La planta con la que se cruzó la planta de tomate no tiene ningún órgano de reserva y sin embargo, la cruza de estas dos plantas produce una nueva variedad de plantas que tiene un órgano de reserva que es la papa. Entonces, esto lo que nos indica es que la naturaleza siempre tiene una sorpresa, siempre tiene algo escondido en la manga, toma los atajos necesarios para crear generalmente algo mejor y que cuando uno quiere tratar de modificar a la naturaleza para que se acomode a nuestras necesidades, generalmente la estropeamos, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, queremos eliminar todos los microbios del medio ambiente, vamos a usar herbicidas, plaguicidas y antibióticos, y entonces empiezan a surgir las resistencias, a surgir los, los, eh, sí, las las bacterias mutaciones. multiresistentes y todas las mutaciones, porque nosotros no tenemos la capacidad mental de anticiparnos a cada una de las cosas que pueden suceder cuando metemos mano en ese plato. Bueno, convengamos que últimamente, habiendo entendido todo esto que vos estás diciendo ahora, bueno, se están reorientando las prácticas productivas de modo que podamos ser más cómplices con la naturaleza, entendiendo mejor sus procedimientos Claro, a mí lo que me encanta de estar viviendo en este momento es de científicos, que, ¿no? Sí. sí, esto es que, por ejemplo, cuando yo estudiaba medicina, se estudiaba cada sistema por separado. Y es obvio, uno tiene que entender la función de todas las partes para entender el todo, pero siempre pensábamos en cada sistema como que ese es un sistema y que no pensábamos mucho en cómo se integraba este sistema con este otro sistema. Y ahora es como que no, es diferente. Eh, Cuando hablamos de los microorganismos que tenemos, el microbioma que tenemos en el intestino, vemos que cumple una función súper importante en el desarrollo y el perfeccionamiento de nuestro sistema inmune, Ujú. de que se conecta con nuestro sistema neurobiológico y, y cómo cada uno de los sistemas impacta sobre otro sistema en formas que antes no se habían contemplado. Hay que tener un pensamiento más unicista, ¿viste? Somos integrantes de un todo Ajá. y nosotros no somos el integrante más importante. Nosotros somos un accidente maravilloso, pero que la No, naturaleza ha ido perfeccionando. quién sabe a dónde nos lleva la evolución, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Falta, bueno, quién sabe qué nos depara el humano por venir. Pero podemos empezar por perfeccionarnos. No somos invulnerables, pero somos perfectibles. Invulnerables es una tendencia, además, propia de ¿qué sistema, doña Onírica? El sistema inmunológico. Muy bien, el sistema inmunológico. ¿Cómo vamos
aprendiendo a defendernos y aún así los bichos que nos atacan también aprenden a manejarse mejor con nuestras defensas. Bueno, es una dinámica que no tiene fin, como la ciencia, como Sí, la investigación, como bueno, el conocimiento. exacto, el conocimiento es infinito. Bueno, Miriam, será Julio, hasta el año que viene. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir comunicándonos, pero nos separamos, nos divorciamos provisoriamente del público de Radio Universidad. Queda todo, aclaremos, queda todo en YouTube. Está todo lo que dijimos está en YouTube y probablemente hagamos algunas operaciones con ese contenido que tenemos guardado ahí, ujú. separando en grajeas o cápsulas, como te gusta decir a vos, las distintas conversaciones que hemos tenido sobre la salud del ser humano. Pero formalmente, como este es el último capítulo, entonces nos despedimos hasta siempre, Bueno, hasta siempre no, hasta el año que viene. hasta el año que viene, hasta el año que viene. ¡Hasta el año que viene! ¡Ja, ja! Vamos a estar aquí, seguramente, de nuevo. Gracias, querida Miriam, por todo lo que nos No, has dicho. gracias a ustedes. Para mí esto ha sido un placer. La paso súper bien cuando charlo con ustedes. Bueno, hasta pronto, entonces, A- hasta Hasta pronto. pronto. Hasta pronto. Bueno, doña Onírica, ahora sí llegó el momento de poner en el aire la apelación inicial. Argentinos a las cosas. Exactamente. Vamos a hacerlo en la palabra de Fernando Vilela, un conspicuo referente de la causa de la bioeconomía en este país, a propósito de la reciente realización de un foro mundial de la bioeconomía con presencia de muchos países y agentes comerciales y representantes de las provincias y del sector científico-tecnológico, etcétera, para ver, arrancamos, cómo va viendo él si prosperan las iniciativas público-privadas con este fin. Lo escuchamos. Bueno, los países que le va bien, cuando uno mira eso, y eso es importante, son países donde han logrado que la interacción público-privada sea beneficiosa. ¿Sí? Un sector privado potente y un Estado que regule adecuadamente las gestiones, controle y tenga las visiones sociales que las empresas no les corresponden. En este sentido, en la Argentina ha habido los últimos años un gran fracaso, ¿no? Cuando nosotros revisamos los datos, vemos que desde principio de siglo, donde cada argentino exportaba más o menos la misma cantidad que un uruguayo y un poquito menos que un chileno, eso ha cambiado sustantivamente. ¿Cierto? Hoy cada uruguayo exporta el doble que cada argentino y cada chileno 3 veces lo que cada argentino, ¿cierto? Eso tiene que ver con la falta de inversión. Y si no hay inversión, no hay productividad, y si no hay productividad, no hay salarios más altos, ¿cierto? En la Argentina eso ha ocurrido hace una década y media que el país no crece, las inversiones, las exportaciones, tal como dije, se bajaron y la pobreza aumentó, digamos. Un modelo donde no hay inversiones y donde no hay aperturas a los mercados internacionales, ocurre esto que estamos mencionando. Y eso además tiene que ver con un elemento cada vez más importante que es el capital humano. Y ese capital humano tiene que ver con su capacitación. Yo suelo usar en mis presentaciones, mi primera transparencia tiene que ver con justamente resaltar este tema, tomando una frase de Luis Rapoport que dice que la competencia entre países y regiones en realidad es una competencia entre sus sistemas educativos. Sin sistemas educativos potentes no vamos a poder conseguir
estos objetivos que estamos planteando. Pero además eso tiene que estar conectado con sistemas científicos, tecnológicos vinculados a la innovación y al desarrollo en las fortalezas de las regiones en las que están insertos. Esto es muy importante porque, bueno, Argentina invierte muy poco en ciencia y tecnología hace muchos años y que además una parte relevante de esa, casi todo lo que se invierte en ciencia y tecnología lo hace el Estado, el sistema privado no encontró alicientes para poner dinero en esto. Y por otro lado, buena parte de esos recursos tampoco están asociados a un mejor o a la innovación o un mejor sistema económico. Hay pocos casos como la estación Obispo Colombres, que es pública-privada y que justamente a través de los años ha impactado positivamente en el desarrollo de la región en la que está inserto. No hay tantos ejemplos como estos y ojalá se multipliquen en el futuro. Instituciones importantes, imprescindibles como el INTA, no en todos sus lugares hacen lo que tiene que hacer, y así el sistema científico-tecnológico en general. Pero es imprescindible, son instituciones que hay que reformular lo que haya que hacer, pero que son fundamentales para el devenir futuro de la Argentina. Entonces, diálogo público-privado, inversiones o reglas de juego que faciliten las inversiones, jugar el Estado el rol que le corresponde en generar esa regla de juego, pero también en sostener un sistema educativo y de salud acorde, y un sistema científico-tecnológico que esté vinculado a la innovación permanente. De todo esto hay partes que tenemos, hay empresas que a pesar de todo esto han logrado avanzar. Nuestros productores generan con la menor huella de carbono y de agua sus productos commodities. Hay industrias que en cada región han podido avanzar, con sus más y con sus menos, pero esto hubiera sido por 3, por 4, por 5 si hubiéramos hecho las cosas que corresponden. ¿Y cómo ven la tendencia ustedes en este momento? ¿Hay una respuesta? ¿Notan que hay consensos acerca de la importancia de ir por este camino que vos sugerís, que vos fundamentás además? Mira, yo fui parte de este gobierno al comienzo pensando que todas estas ideas eran las que, bueno, veníamos conversando en la previa, ¿no? Que se iban a llevar adelante. Bueno, lamentablemente han primado otras opciones, ¿cierto? Las opciones, en casi ningún caso, los temas productivos directos han sido tomados para favorecer. Por ejemplo, teníamos un proyecto de mini RIGIs, o sea, favorecer las inversiones por debajo de inversiones de $200 millones, que son casi todas las de la agroindustria, son menores de $200 millones, salvo una planta muy grande pastera, todo el resto están ahí, y que tuviesen incentivos. Esto no tenía costo fiscal, generaba trabajo, generaba inversión, pero bueno, no se le dio importancia. Hay un proyecto que está dormido en el Congreso, nadie lo levanta, ni el oficialismo ni la oposición, en el cual, bueno, justamente estaba el centro de esta cuestión que estamos mencionando, ¿no? Entonces, no hay vías indirectas, o sea, la macroeconomía había que arreglarla, eso está bien, pero eso no alcanza. Hay que generar trabajo, hay que generar inversión, hay que generar dólares. Porque si nosotros no exportamos, bueno, no va a haber blanqueo, fondo monetario o tranque al cárcel. Cada 6 meses vas a tener que hacer algo que ya no es posible. Entonces, si no se incentiva la producción, la exportación, no va a ser posible. Entonces, me parece que en este momento debería ser la discusión en esta campaña electoral. No veo que sea ese los temas que nadie esté planteando, pero que imprescindiblemente Argentina tiene que duplicar sus exportaciones en los próximos años para parecerse a los uruguayos, que como dije antes, sin eso no va a ser posible. En la lucha entre los dólares para el Banco Central y los pesos para la tesorería, siempre en los últimos años predominó la tesorería, querer cobrar retenciones, y eso hace bajar las exportaciones y hace bajar el número de dólares en el Banco Central. Bueno, en esa puja siempre fue
perdidoso el sistema productivo y bueno, y eso es lo que hay que cambiar. Bien. En cuanto a la importancia que tiene la existencia y el apoyo, el fomento a la investigación, innovación científica, tecnológica, hay, digamos, algunos sectores del estudiantado, de los que están en plena formación, que están orientándose a empresas de base tecnológica y eso. Sí, sí. Pero además, yo recuerdo que vos desde tempranamente, en los últimos 10, 15 años, has venido señalando la cantidad de empleos, de tipos de trabajo, de desarrollos que todavía no se han, que se van creando y todavía no se han terminado de crear, y que muchos de los chicos que nacen hoy van a estar trabajando en cosas que todavía no se conocen. ¿Eso sigue siendo así en tu perspectiva? Sí, cada vez más, digamos, o sea, se ha acelerado ese proceso. Hace 15 años hablábamos de que, bueno, los chicos que estaban naciendo en ese momento iban a trabajar de cosas que trabajo que hasta ese momento no se habían creado. Bueno, esto cada vez es más notable, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones tecnológicas de los últimos años, la inteligencia artificial, etcétera, ha intensificado esta cuestión. Por lo tanto, vuelvo a la necesidad de un sistema educativo de calidad que brinde herramientas para no conocer lo que hoy se está usando, porque el día de mañana va a ser otra cosa la que se va a estar usando, pero sí que tengan la flexibilidad para poder entender estos procesos y poder adaptarse, ¿no? O sea, un chico que hoy vos no le estés dando una educación de calidad, lo estás condenando al fracaso, ¿no? A la marginalidad, porque después no va a tener trabajo, por los trabajos mecanicistas, repetitivos, de baja calificación, son los que fácilmente se automatizan, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, esta es una discusión que para mí es central. Por ahí soy un ingenuo, pero no veo qué es lo que se esté discutiendo hoy en el Parlamento futuro. Bueno, y con respecto a las exportaciones, hay una gran expectativa cifrada en nuestras posibilidades de eh, aportes energéticos, especialmente con el tema del gas licuado, natural licuado, que hay que reconocer que es en la perspectiva del saneamiento atmosférico, es una buena herramienta de transición. Ahora, no alcanza con eso para dar, digamos, número suficiente a nuestra capacidad de exportación y a nuestras necesidades exportadoras, ¿verdad? Eso que vos llamás producto de la vaca muerta, va a necesitar muchos miles de millones de dólares que todavía no están puestos, tanto para hacer cañerías como para poner instalaciones de compresión de gas, que van a ser barcos, aparentemente la tecnología a emplear, 2 o 3 o 4 años mínimo para empezar a ver qué es lo que ocurre. En el caso del petróleo también oleoductos que se están por empezar a construir, pero hay que hacerlos. Y en el mientras tanto, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Con el resto de la gente y de la economía, ¿no? Y el que puede crecer más rápidamente es la vaca viva, no tengas ninguna duda, con pequeñas señales del estilo de un tratamiento impositivo igual a la que le están dando el petróleo a la minería o a la RIGI, sería más adecuado, ¿no? El año pasado, cuando vos haces el análisis de exportaciones menos importaciones en cada uno de los sectores, la vaca viva, la agroindustria generó más de 40.000 millones de dólares entre Expo e Impo, y la energía 4 o 5.000, digamos, o sea, 10 veces menos, ¿no? Todavía falta mucho para que esto se multiplique y se tienen que hacer inversiones que todavía no están hechas. Tan prometidas, no están hechas. En cambio, el sector agro cada año entierra 20.000 millones de dólares y a ese no se le da casi ningún beneficio. Algunas pequeñas cambios hubo en regulaciones, las sacamos a las regulaciones de prohibición de exportación, etcétera, pero desde el punto de vista de los costos, en un contexto donde los precios internacionales no son los mejores dentro de los últimos años, bueno, eso no termina de ser suficiente, ¿no? Así que entonces
Y además, bueno, vos le tenés que dar trabajo a todos los argentinos, ¿no? En minería y energía, tendrás un número que podrá ser algunos miles de puestos de trabajo. Necesitamos millones de puestos de trabajo en blanco, registrado, ¿no? Bueno, esa transformación en territorio de los productos de base agropecuaria, productos cada vez más, de más valor, bueno, es un poco una apuesta de más corto plazo que debería estar en el centro de la cuestión, pero que no lo está. Sí, y bueno, una conjunción de lo que es agro y energía. Son las Un dos, buen no, ejemplo, nosotros. un buen ejemplo es la caña de azúcar y su Claro. explotación a través de los biocombustibles, que es Bueno, hay algo una lo que la ley, región está. Sí, hay una ley, hay una propuesta nueva del hay Centro una de Azúcares propuesta que esta Tecnológicos. semana la va a tratar el Senado. Sí, Aparentemente podría avanzar, que es la propuesta de la Liga Bioenergética, que es la sí, propuesta que nosotros teníamos para aprobar. Lamentablemente, cuando se habían agregado los consensos, que es la misma que va a salir ahora, una provincia pidió sacarla de la ley base, porque si no ya estaría aprobado hace un año. Bueno, la cuestión es que, bueno, ojalá que esto avance, porque bueno, esa es una forma de agregar valor, ¿no? Porque, bueno, vos estás generando energía, estás generando además distintos tipos de subproductos a partir de esta economía circular de la caña de azúcar que son todas provechosas, ¿no es cierto? Si haces etanol de maíz pasa lo mismo, el biodiesel, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que podríamos aprovechar y a todas le hemos echado frío. O sea, la última ley de biocombustible hace 4 años bajó la cuota de biodiesel a la mitad de lo que había y el etanol lo congeló en el 12 cuando Brasil está arriba del 30. Entonces, bueno, ahí hay una conjunción que no se entiende muy bien si son las industrias del petróleo, la industria automotriz, etcétera, que juegan en contra. Industria automotriz que, por ejemplo, todos los autos que exporta Nasteros a Brasil son todos flex, o sea que pueden andar con cualquier mezcla de claro. etanol sobre las naftas, ¿no? Y bueno, Sí, sí, entonces bueno, porque Nissan y se todo. fabrican acá, se exportan y resulta que para el mercado interno no las quieren. Es medio raro. Sí. Nissan y Toyota están fabricando, están impulsando esa línea de producción justamente Sí, en claro. Brasil. Claro. Nissan tiene en proceso una célula que con bioetanol y agua Exacto. transforman el hidrógeno en energía eléctrica y el auto se mueve. Claro, nosotros, países muy extensos, sin buena disponibilidad de transmisión de energía eléctrica, pensar en autos eléctricos no sé si es la mejor opción. No es la mejor. Salvo esta cuestión, por ejemplo, la que estás planteando de Nissan, que al final lo que le estás poniendo en el surtidor es etanol Claro. y después eso se transforma en energía eléctrica para el motor. Pero si no tenés dónde enchufar en Argentina, ¿qué vas a hacer? Autos eléctricos. La verdad que sí, en todos lados hay estaciones de servicio con distribución de líquidos que, bueno, deberíamos usar de la mejor manera y un porcentaje creciente de bio. Porque además tenés otro tema, ¿no? Un tema importante. Las refinerías de Argentina están trabajando a full. No hay ninguna previsión de que haya nuevas refinerías. Si la economía argentina se despierta un poco, el mayor consumo de nafta o de gasoil solo se puede importar. No lo puedes refinar porque ya estás a full, digamos. Entonces, lo que pasaría es que perderías dólares porque en lugar de producir biodiesel, estarías importando gasoil o nafta. Un disparate. ¿Qué es lo que viene pasando, no? Es un disparate. Bueno, Fernando, este ha sido una conversación que vamos a incluir en nuestro epílogo del ciclo del Humano Porvenir de este año. Queríamos terminar con esas palabras tuyas porque conocemos tu pensamiento, nos parece importante, digamos, asumir esto como una causa, porque, Sí, es digamos, una causa que tiene que ver con lo federal, con lo territorial, con la exacto, generación el asentamiento poblacional
la gente que donde nace se tenga que quedar y no migrar. Tiene que ver con una visión y un proyecto de un país integrado donde esté la vaca muerta, sí, o sea, y también la vaca viva, ¿no? En lo que cada quien le corresponda, ¿no? Y la vaca azul del mar también. Necesitamos muchas y sacarlas O. No es vaca muerta o vaca viva, esto o el otro, agroindustria, es todo junto en pos de un desarrollo que incorpore a todos los argentinos a una calidad de vida mejor. Bueno, hay conocimiento y hay capacidad para generar nuevo conocimiento, transferirlo y contribuir a la formación de nuevos cuadros capaces de encarar productivamente esta tarea. Te agradecemos mucho de nuevo por tu tiempo y bueno, será hasta pronto. ¿No? Un gusto grande. Bueno, doña Onírica, time over, se nos terminó el tiempo de esta emisión y el tiempo del ciclo 2025 de El Humano Porvenir. Será pues entonces... Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Tucumán, a la radio, a la Estación Experimental Agroindustrial de Tucumán, a la Facultad de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria de la Universidad Nacional de Tucumán y a todos aquellos de institutos, organizaciones y sectores de la empresa y de la sociedad científica nacional y latinoamericana por su participación en este programa. Hasta pronto. Ahora sí, final. Será entonces hasta el próximo capítulo de esto que hemos llamado El Humano Porvenir. Allá va.